Vamos a orar y vamos a comenzar esta noche con la iglesia de Esmirna. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por estas verdades. Necesitamos recibir revelación de estas verdades, aún más y más, para que esta palabra sea vida, para que aprendamos a caminar en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche le mandé en las notas, ustedes van a recibir el mapa de las 7 iglesias, y si ustedes se fijan, empieza en Éfeso, sube y baja, ¿no? Es como un arco. Estos mensajes son enviados a estas iglesias porque el mensaje era muy claro, era muy puntual. Por ejemplo, Jesús no le dice nada a la iglesia en Colosas o en Filipos, pero le habla a estas 7 iglesias. Y por ejemplo, en el libro, en la carta a Éfeso, en la que estudiamos anoche, el Señor le dice, yo soy el que tengo las 7 estrellas en la diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y por qué Él se presenta así? Se presenta como el que anda, el que camina entre los 7 candeleros. ¿Sabe por qué? Porque después, un poquito más tarde, le dice, recuérdate, Éfeso, recuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, el Señor se presenta como alguien que está caminando entre los candeleros, y a Éfeso le dice, si no cambias, te quito el candelero. En Apocalipsis 2, entonces, cuando le escribe a Esmirna, le dice, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces ahora él se va a presentar, él se está presentando como que te está dando una tarjeta. Es como que si algún hermano de la iglesia se entera de que, no sé, qué sé yo, se te desarregló algo en la plomería de tu casa, entonces viene un hermano y te da una tarjeta y te dice, yo soy un plomero. Porque esa es la necesidad que tenés. Si alguien se entera de que le pasó algo a tu coche, entonces viene un hermano y te dice, aquí está mi tarjeta, yo soy mecánico. Bueno, acá él hace lo mismo. Con las 7 iglesias, él se presenta como el que ellos necesitan, ¿no? Y entonces aquí en Esmirna le dice, yo soy el primero, el postrero, y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué? Porque la iglesia en Esmirna se estaba enfrentando a una persecución. Y estaban enfrentándose a martirio. Hermanos que estaban muriendo por la fe. Entonces acá se le presenta el eterno, el Cristo eterno, el que ya no tiene más tiempo, el que no tiene límites en la eternidad, el que siempre existió, el que siempre existirá, el que fue muerto, no el que estaba muerto, el que fue muerto y ahora vive, en otras palabras, el resucitado. A la iglesia de Esmirna le dice, yo también fui rechazado y yo también fui perseguido, pero la tumba no me pudo retener. ¿Y por qué le dice esto a la iglesia de Esmirna? Porque ellos estaban pasando por lo mismo. Estaban pasando por una prueba, por una aflicción. Y ahora mire qué lindo que es esto. La palabra Esmirna, Esmirna. ¿Sabe lo que significa? Mirra. Mirra. Ahora le voy a leer lo que la Biblia dice de la mirra. ¿Está bien? Era un perfume dulce. No era agrio, no era como cítrico. Era dulce. Y era un perfume dulce usado para embalsamar. Y también la mirra era una fragancia que se estaba incluida en el aceite de la unción, en el tabernáculo. En Éxodo 30 dice, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, estos 250, el cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y aceite de oliva 1 hin.
y harás de ello aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Y entonces dice, vas a ungir la mesa, todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el candelero, con todos los utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente, su vaso. Tenían que ungir todo. En el tabernáculo, todo ungido con este aceite que tenía mirra. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Y también dice, ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Entonces, este aceite que tenía mirra era para ungir y para separar lo que se iba a presentar a la presencia de Dios como un sacrificio, como adoración. Tenía que tener esa unción, esa fragancia de mirra. Okay. Número 2. En Cantar de los Cantares, cuando la tsunamita está viendo que Salomón se le está acercando, la tsunamita dice, ¿quién es este que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. 70 valientes los rodean de los fuertes de Israel. Entonces acá, cuando se presenta a Salomón como el esposo, como el novio, como el rey, está cubierto de mirra. Salmo 45. Ahora esto va a hablar del Mesías. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Entonces, fíjese una cosa. La fragancia de Jesús como el esposo es mirra. Pero escúcheme bien ahora. La mirra es lo que nos santifica, lo que nos separa. Y por eso somos agradables a Dios. Es decir, Dios obligó a los sacerdotes que entraban al santuario a cubrirse con esta unción, con este aceite. ¿Y saben por qué? Porque todos los que entraban a la presencia de Dios no podían oler a carne. Dios no quería oler carne. Quería oler esa fragancia con mirra. Ok, se lo digo rápido. Porque en este pasaje Dios le está hablando a una iglesia que está sufriendo. Y ya desde el principio le vengo a decir que todos los creyentes que sufren, si no se amargan, si entienden que su prueba y su sufrimiento es la suprema adoración a Dios, sin queja, sin amargura, lo toman como, y esto es lo que ahora le va a decir a la iglesia, porque le va a decir, ustedes son mirra, la palabra es mirra, ustedes son mirra, y el sufrimiento y el dolor y el martirio que ustedes están pasando, ustedes me están ofreciendo a mí la adoración que a mí me gusta, cubiertos con mirra. Ok, espérense. Entonces Jesús le dice, yo conozco tus obras, y no se olviden que la palabra conocer ahí no es conocer, es ver. Entonces Jesús le está diciendo, yo estoy mirando tus obras, y la palabra obra es lo que te ocupa. ¿Qué es lo que nos ocupa? Esa es nuestra obra. Lo que me ocupa. Entonces Él está diciendo, yo estoy mirando lo que te está ocupando. Lo estoy mirando
y estoy mirando que en medio de lo que te está ocupando, estás pasando por tribulación, aflicción, angustia, presión, opresión, pobreza y lugar angosto. Y cuando Jesús usa la palabra pobreza, usa una palabra muy fuerte, porque hay varias palabras para ser pobre. Hay una palabra que es pobre porque es humilde, porque tiene poco. Esta palabra de pobreza es una palabra que implica que no tiene nada, que había perdido todo. Y del texto de este deducimos de que a estos creyentes le habían sacado todo. Los habían desplumado. Les habían confiscado, esa es la palabra, les habían confiscado todo por ser cristianos. Los que se habían levantado en contra. Entonces estaban en una pobreza extrema, porque habían perdido todo. Pero el Señor le dice, pero tú eres rico. Es decir, rico significa abundancia de recursos, virtudes, ¿no? Entonces, él como Jesús está diciendo, yo estoy mirando la opresión, yo estoy mirando el lugar angosto que están pasando, apretados, pero ustedes son ricos. Y mire cómo la Biblia habla de riquezas. Mire cómo la Biblia habla de riquezas. En Santiago 2 dice, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, como Jesús define ser rico con otra cosa, con otra mentalidad. Segunda de Corintios dice, Pablo hablando de su sufrimiento, nosotros hemos estado entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Claro, porque estos hermanos habían perdido todo. Pero el Señor le dice, Jesús le dice, pero ustedes son ricos, porque son ricos en fe y tienen una herencia. Es una herencia. Ahora, los que estaban persiguiendo a los hermanos en Esmirna, no eran solamente paganos. No. Eran toda la gente que estaban ofendidas por la fe de estos hermanos. Inclusive, había judíos hostiles que los enfrentaban, los acusaban falsamente. Y el versículo 9 que sigue dice, sí, y yo estoy mirando la tribulación y estoy mirando la blasfemia, la calumnia. La palabra blasfemia significa calumnia. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. Dice, yo los veo. Yo veo los que están blasfemando. Yo veo las palabras injuriosas. Ellos no son verdaderos judíos. Son la sinagoga de Satanás, le dice Jesús. No tiene pelo en la lengua, ¿no? Son la sinagoga del opositor. Dice, aunque son judíos de nacimiento, pero en la realidad espiritual ellos no son judíos. Pablo habla mucho de esto, porque a Pablo, pobrecito, lo querían matar a Pablo. Y en Romanos 2 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Jesús le habla a esto porque él le dijo, mi padre, y los judíos le dijeron, sí, nosotros tenemos un padre. Y Jesús le dice, ¿qué padre? Ustedes no son descendientes. Abraham no es vuestro padre. El diablo es vuestro padre. Porque me quieren matar. ¿Se acuerdan que le dijo eso? El diablo es su papá. Ustedes son del diablo. Años después en Esmirna, ¿sabe quién fue el obispo de la iglesia de Esmirna? Un discípulo de Juan. Que cuando él estaba escribiendo esto, era un muchacho que tenía alrededor de 30, 32 años. Y estaba en la iglesia de Esmirna. Se llamaba Policarpo. Eso mismo.
Policarpo, cuando Juan escribe esto, tenía alrededor de 30 años, porque nació en el 65 por ahí. Y años después, Policarpo es martirizado. ¿Sabe quién lo acusó? Los judíos. Los judíos fueron y lo acusaron al gobernador romano. Él fue el obispo de Esmirna. Y ellos enfrentaron falsas doctrinas. Le voy a dar un ejemplo rápido. Le voy a dar un ejemplo rápido de las falsas doctrinas que ellos, ese es el que murió en la hoguera, exactamente. Le voy a dar una ideita de las falsas doctrinas de los judíos, de judíos mezclados con cristianos, que ellos se enfrentaron y se pelearon. Hubo un hombre llamado Marción, y Marción se inventó unas cosas. Y se inventó básicamente que el Dios del Viejo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento eran dos dioses. Que Jesús, el Mesías, que se refiere al Antiguo Testamento, el Mesías del Antiguo Testamento no es Cristo, decía él. Que aún todavía no se había cumplido la profecía. Y que cuando ocurra el Mesías del Antiguo Testamento se iba a llamar Emanuel. Emanuel. Y no Jesús. ¿No ve cómo agarraban la Biblia y las torcían? Emanuel, este Mesías judío, estaría solamente ungido para ir al pueblo judío. Solamente los descendientes de David, del rey David. Y las naciones se iban a levantar en contra de este llamado Mesías del Antiguo Testamento, llamado Emanuel, como dice, será llamado Emanuel. Pero se levantarán los pueblos y él va a pelear con ellos militar, como un militar, y los va a derrotar. Después Marción escribe todo con un canon solamente aprobó el Evangelio de Lucas. Los otros tres no, porque eran demasiado judíos. Y las epístolas de Pablo, pero lo demás lo rechazó. Escribió un documento llamado la Antítesis. Y es un análisis de todas las contradicciones en el cristianismo con el Dios Padre del Nuevo Testamento y el Dios Creador del Antiguo Testamento. Ustedes saben una cosa, esta herejía todavía existe. Hay un montón de gente que todavía cree esto. Y Jesús le dice a estos hermanos que se estaban enfrentando a Roma, se estaban enfrentando a los judíos, se estaban enfrentando a estas doctrinas gnósticas equivocadísimas, terribles. Jesús le dice, no teman, no tengan miedo. No tengan miedo en nada de lo que van a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y al final le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, le dice, no tengan miedo. Yo soy el que vive, el que fue muerto, ahora estoy vivo. Yo soy el que vive para siempre. Yo soy ese, el eterno. No le tengan miedo a esto, no le tengan miedo a la muerte. Esto era un aviso a la iglesia de Esmirna de lo que se estaba acercando, porque cuando Juan le escribe esto a los hermanos de Esmirna, sí, estaban pasando por una tribulación, pero lo que venía era peor todavía. Esta iglesia sufrió mucho, muchísimo. Y entonces le dijo, ustedes van a sufrir 10 días. Ahora, escúchenme bien lo que le voy a decir. 10 días, ellos no sufrieron 10 días. Algunos dicen 10 años, otros dicen que no sé. Miren, la verdad no sabemos. Lo único que sabemos es esto sí, que la iglesia la iglesia primitiva pasó por 10 persecuciones. Yo les mando acá la lista de Nerón, Domiciano, Trajano, Adriano, Severo, Maximino, Decius, Valeriano, Aureliano y el último Diocleciano, que fue la peor. 10 persecuciones. Eso puede ser. Ahora, Diocleciano persiguió la iglesia por 10 años. Ahora, yo no le puedo decir,
esos 10 años significa esto. No le puedo decir. No sabemos. Podemos opinar. Pero una cosa yo sé. Escúchenme bien lo que le voy a decir, por favor. En esta lección yo tengo 2 puntos. Lo de la mirra, que es el sufrimiento, es lo que se usa para embalsamar un cuerpo muerto. Y Dios dice que esa mirra, esa fragancia, es aceptable a Él. Porque ese es el aceite de la unción. Y el segundo punto es esto de 10 años. Yo no sé lo que significan 10 años. Nosotros no sabemos exactamente lo que significa que ustedes van a ser perseguidos por 10 años. Yo lo único que le vengo a decir es esto, y se lo digo con mucho, se lo enfatizo. Lo único que sabemos es esto. Dios sabe cuándo empieza la prueba y Dios sabe cuándo termina. Le dijo 10 años. Eso, escúcheme bien, eso escríbalo. Eso imprímalo. Eso cuélguelo de la heladera, cuélgalo de la pared, cuélguenlo. Y acuérdense siempre que Dios siempre sabe cómo empieza y cómo termina. A esta iglesia le dijo, esta persecución tiene un tiempo limitado. Y la gran pregunta es entonces, ¿por qué sufren los que temen a Dios? ¿Por qué sufren? Hay varias razones por qué sufren. Muchas veces, lo único que te puedo decir, sufrimos porque Dios es soberano y Él sabe todas las cosas. Amén. Esa es la única respuesta que hay. Porque nadie te puede explicar por qué. Lo único que yo sé es que Dios siempre se lleva la gloria, porque Él es soberano. Siempre. Muchas veces sufrimos porque Dios nos tiene que disciplinar. Por desobediencia, por errores que hemos cometido. Pablo le dice a la iglesia en Corintios, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados. Perdónenme, tachen la palabra castigado porque Dios no castiga a sus hijos. Dios castiga al malo, pero no a sus hijos. La palabra castigado ahí, quiero decirle cuál es, porque nosotros le sacamos una palabra en español a esta palabra. Es la palabra paideo, de donde nosotros sacamos la palabra pedagogo, pedagogía. Un pedagogo es un maestro. Estudiar pedagogía es estudiar para ser ¿qué? Plomero, constructor, ingeniero, no, maestro. Entonces acá la palabra es, mas siendo juzgados, somos enseñados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces muchas veces el Señor permite dificultades para enseñarnos algunas cosas. Muchas veces también el Señor permite sufrimiento como una prevención. ¿Sabe lo que le hizo a Pablo, no? Pablo le pidió 3 veces ser sano de esa espina en la carne. Y Dios le dijo, no, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, un ángel de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces Dios dice, este va a recibir esto y va a recibir lo otro, entonces yo mejor le aprieto los torniquetes ahora para que aprenda y que no se le vaya a la cabeza. Muchas veces sufrimos porque debemos aprender algo que todavía no hemos aprendido. Jesús aprendió obediencia por lo que padeció, por lo que sufrió. Y Romanos dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, el sufrimiento produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A Pablo le dijo, cuando fue a hablar con el profeta, en Damasco, el profeta le dijo, decile que va a sufrir mucho por mi nombre. ¿Saben que esta iglesia de Esmirna
por el sufrimiento que pasó, hoy todavía, después de 2000 años, estamos leyendo acerca de la iglesia en Esmirna. Una iglesia fiel, una iglesia que soportó, una iglesia que fue testigo fiel de la fe en Cristo Jesús. Y lo único que te puedo decir es cuando un cristiano sufre, es para testimonio de Cristo. Es como que Cristo quiere decir, miren, es como a Job, ¿no? Le decían, el diablo mira a Job, mira que y como que el Señor dice, mira a mi hija, a todos, miren a mi hija, miren cómo está, miren a mi hijo, cómo está sufriendo, pero no pierde la fe. Y Jesús le dice, no teman, y esa expresión significa, paren de tener miedo, sean fieles hasta la muerte. Y es lindo porque la Biblia habla de coronas, ¿no? Porque ustedes recibirán la corona de la vida. En 2 Timoteo 4 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día, y no solo para mí, sino a todos los que aman su venida. En 1 de Pedro 5 dice Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona de gloria. Apocalipsis 4 dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro. De oro. Estas son todas diferentes coronas. Primera de Tesalonicenses 2 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona. Aquí Pablo está hablando de la corona de gozo. De gozo. Primera de Corintios 9 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, una corona incorruptible. ¿Ustedes saben una cosa? Esmirna no recibe palabra de corrección. No. Éfeso recibe palabra de corrección. La Odisea, Sardis, reciben palabra de corrección. Pero Esmirna no. ¿Saben por qué? Porque estaban siendo fieles en medio de la tribulación. En medio del sufrimiento. Y cuando un creyente es fiel, atravesando sufrimiento, porque Dios lo quiere mostrar, lo quiere desplegar como un testimonio, Jesús no tiene ninguna palabra de corrección. Al contrario, le da una palabra de exhortación y le dice, no teman, no teman a nada. No teman a nada. Ustedes van a recibir una corona. Una corona. Y después le dice esto, y la segunda muerte, a ustedes nada, para ustedes la segunda muerte. Es decir, tienen la vida eterna garantizada. Me voy a adelantar un poquito en el libro de Apocalipsis porque le quiero hablar de la segunda muerte y terminamos. En Apocalipsis capítulo 20 dice así, y vi un gran trono blanco. No se olviden de ese término, el gran trono blanco. Ese es el gran trono blanco. Este gran trono blanco es para un grupo de personas exclusivas. ¿Está bien? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, para la tierra y para el cielo. Este trono blanco se va a manifestar en un momento donde la tierra y los cielos van a pasar y está viniendo un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto va a suceder después de los 1000 años, después del último conflicto. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos.
Sí, el primer cielo. ¿Qué primer cielo? No. No, todos los cielos. Los cielos dicen. Todos serán todo nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces dice, los libros fueron abiertos y el otro libro y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces fíjese lo que dice. Todos los libros fueron abiertos. ¿Sabe qué libros? Los libros de cada persona. Y después se abrió otro libro, que es el libro de la vida. En ese libro está nuestro nombre escrito. Pero delante del trono blanco se abrió este libro y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oye, una pregunta. ¿Ustedes van a ser juzgados según sus obras? ¿Ustedes son salvos por obras? ¿Ah? ¿No? Entonces, escúcheme bien. Nosotros tenemos que saber esto. Nosotros no vamos a ser juzgados por nuestras obras. Vamos a ser recompensados, pero no juzgados. Estos fueron juzgados por sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y escúcheme bien ahora. Y al final dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La segunda muerte es para aquellos que no recibieron a Cristo. No están, sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Ellos mueren, pero no van a resucitar como nosotros vamos a resucitar. Ellos van a estar en las tumbas por todo el milenio, por todo. Y van a esperar, van a dormir. Pero en este momento, el gran trono blanco, Dios los va a traer a pararse delante de él, y cada uno de ellos van a ser juzgados. Y van a ser lanzados al lago de fuego. El Señor dice, claro que nos tiene que partir el corazón. ¿Sí? Nosotros somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe. El que está ausente en el cuerpo está presente con el Señor. ¿Ustedes están entendiendo esto? Que el creyente no pasa por ningún juicio. Inmediatamente que sale del cuerpo, su espíritu está en la presencia de Dios. No pasa por ningún trono, ningún juicio. Nosotros ya hemos recibido la vida eterna. Esta gente no. Esta gente pensó que por sus obras se iban a ganar la vida eterna. Y Dios va a decir, a ver, muéstrenme las obras. Lo que ustedes hicieron no sirve. Trapo de inmundicia. Y los libros van a ser abiertos. Es decir, Dios no va a condenar a nadie así nomás. Le va a abrir los libros y le va a decir, mirá, yo te hablé acá, te hablé acá, te hablé aquí, te hablé acá, te mostré esto, te mostré el otro, te mandé esto, te mandé esta persona, te mandé el otro. Es decir, los libros de cada persona van a ser abiertos. Los libros son las vidas de cada uno. Y van a ser juzgados de acuerdo a las obras que están en ese libro. Ok, yo quiero que ustedes, ya sé, duele por los que no están en Cristo, ya, duele por los que no están en Cristo, pero los que estamos en Cristo, aleluya, aleluya, aleluya. Yo quiero orar con ustedes. El lunes seguimos con Pérgamo. Qué bendición, qué honor. Nosotros somos para alabanza de la gloria de su gracia. Toda la eternidad vamos a ser para alabanza. Nosotros somos alabanza de la gloria, de la excelencia de su gracia, porque nosotros somos salvos por gracia. Gracia.
El que recibe la gracia es salvo a través de la fe. Aleluya. Las pruebas son necesarias. Las pruebas son necesarias. Cada vez que Dios quiere graduar a una persona, a uno de sus hijos, a otro nivel, ¿saben qué? Si ustedes van a la escuela, le van a dar un examen de fin de año. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias por tu bendición y tu palabra. Y gracias por este maravilloso plan de la salvación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya me gritaron de arriba porque tenemos que salir. Así que me voy. Los veo el lunes a esta misma hora y seguimos con Apocalipsis.